aquí estamos, listos para continuar la enseñanza en tu programa Revolución Hoy. Puedes contactarnos al +569 26 45 20 78, +569 26 45 20 78. Y damos las gracias por internet, por las ondas de radio, por todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder predicar y hacer llegar el Evangelio a tantos lugares. Y cuando yo estuve la última vez, estuvimos estudiando acerca del Espíritu Santo. Vimos los nombres del Espíritu Santo, cómo la Escritura lo llama, ¿cierto? Vimos los atributos de Él, vimos las características que Él tiene. También vimos la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si tú quieres saber esto, puedes buscar en los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, Iglesia Generación de Fe, o también lo puedes encontrar en Facebook, Generación de Fe. También estuvimos viendo la función del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesús, y vimos empezamos a ver las dos obras del Espíritu Santo. Estuvimos estudiando la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, cuál fue la promesa que tuvimos en el Antiguo Testamento, lo que fue anunciado en el Nuevo, ¿cierto? Lo que hacen nosotros por medio del nuevo nacimiento. Y esta semana quiero entrar en el tema que es la segunda obra del Espíritu Santo, que es el bautismo. El bautismo es la segunda obra del Espíritu Santo. Hay una de ellas que ocurre en el momento que nacemos de nuevo, que es el nuevo nacimiento. Y hay otra que puede suceder en el mismo momento o puede suceder posteriormente, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y esta segunda obra es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Hechos, cuando venga el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder y seréis testigos con poder, ¿cierto? Entonces, hay algo ahí importante. Yo creo que a lo mejor sería bueno que leyéramos ese verso, así que lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Denme un segundito, porque a veces hay ciertas cosas que las pasamos por alto. Y si el Señor lo dijo, entonces es algo importante. Déjenme ver, voy a tener que cambiar anteojos, sí. Así que denme esa pausa. Y dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo recibimos poder? ¿Cuándo somos testigos? Cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿ya? Entonces, es algo importante. Si el Señor dijo, esperen que venga el Espíritu Santo, no se adelanten, tranquilos, va a llegar la promesa, y cuando venga esa promesa, entonces recibiréis poder para ser testigos. Poder para ser testigos. O sea, vamos a testificar del Evangelio, vamos a testificar de Jesucristo, pero con poder. Eso es algo muy importante. Pero la Biblia usa algunos términos cuando se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Usa el término, por ejemplo, el Espíritu Santo sobre, ¿ya? También dice revestimiento de poder, a veces usa ese término. También lo habla como ríos de agua viva. También usa el término bautismo con el Espíritu Santo. Y también usa el término ser lleno del Espíritu Santo. Todos estos términos se refieren a lo mismo, ¿ya? Nosotros para estudiar le hemos puesto el bautismo, ¿cierto?, como segunda obra del Espíritu Santo, pero podríamos usar todas estas otras formas en que está expresado en las Escrituras. Podríamos hablar de la llenura del Espíritu Santo, por ejemplo. Pero es bueno usar bautismo. ¿Por qué? Porque habla de sumergirse. Es algo que viene sobre. Entonces, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser tripartito. Somos un espíritu que tiene un alma,
toda la parte de nuestras emociones, raciocinio, ¿cierto? Todo eso, y que vive en un cuerpo. El cuerpo que le tocó a usted, chiquito, grande, gordito, flaquito, rubias, morenas, con mucho pelo, con poco pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es su cuerpo. Pero su real yo no es lo que usted ve por fuera. Su real yo es lo que está dentro. Y cuando usted nace de nuevo, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos nacemos y ya tenemos conciencia del bien y del mal, al pecar, definitivamente nos apartamos del Señor en nuestro espíritu. Ese apartar significa muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? Separación. Entonces nos apartamos, nos separamos de Dios, ¿ya? Y recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la buena noticia del Evangelio y dice, ¿crees? Sí, creo que Jesús es el Señor. Entonces en ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de tu espíritu y dice que hace todo eso nuevo, que no queda rastro de lo que había antes, lo hace nuevo y viene a morar en ti. Eso es lo que estuvimos estudiando. Y ahora vamos a ver cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Y este Espíritu Santo, este Consolador, este Paracletos, que dice la Escritura, no solamente está dentro, quiere venir sobre, para que cumplas una función. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento cuando venía sobre el profeta, sobre el rey, sobre el sacerdote para que cumplieran una función? Como lo vemos acá también en el Nuevo Testamento, sobre el pastor, sobre el evangelista, sobre el apóstol, sobre el profeta, sobre el maestro, ¿cierto? Vienen para cumplir una función. ¿Cuál es la función que se cumple para los creyentes? El ser testigos. Nos da el poder para ser testigos. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿dice algunas cosas acerca del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Dice así, Joel 2, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué importante es leer esto. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces yo me puse a estudiar ahí en el original, ¿cierto? Esto está en el hebreo, porque es del Antiguo Testamento, y me puse a estudiar qué significa la palabra toda. ¿Y qué salía? Que todo es todo. Sí, puede ser chistoso, pero dice todo, cualquiera y cada uno, todo, y también todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda carne. O sea, no está haciendo diferencia con nadie. No es para algunos sí, para otros no. Aquí la Escritura dice todos tienen acceso a esto. Entonces, de repente nosotros podemos tener una idea al respecto, pero la Escritura nos revela cuál es el corazón de Dios para esto y qué es lo que Dios quiere y va más allá de la apreciación que yo pueda tener, sino que dice todos. Entonces, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, tóquese ahí donde está, su brazo, sus piernas, qué sé yo, tóquese. ¿Usted es carne? Sí, porque si no, no estaría aquí en esta tierra, ¿cierto? No podría estar respirando y todo. Sí, necesita del cuerpo que es de carne para poder funcionar. O sea que usted es candidato, porque dice toda carne. O sea, somos candidatos, ¿para qué? Para que se derrame el Espíritu sobre usted. ¿Se da cuenta lo que dice? Sobre usted. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, aquí toma y se da el detalle de decir los dos géneros, hijos e hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, ahí lo toma genérico, ¿cierto? Ancianos en general. Vuestros jóvenes, ahí también en general, verán visiones y también lo vuelve a recalcar
El Espíritu Santo no escribe, no hay nada en las Escrituras que esté porque sí. Todo es importante. Todos los puntos de la Escritura son importantes. Dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, comienza diciendo que lo va a derramar sobre toda carne y termina diciendo, derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la promesa de Joel. ¿Cuándo se cumplió esa promesa de Joel? En Hechos 2. De hecho, Pedro la cita, ¿cierto? Pedro dice, esto es lo que fue escrito por el profeta Joel. Y hay una canción también que habla, dice, esto es lo que dice el profeta Joel, ¿cierto? A veces cuando hay un mover del Espíritu Santo, tarareamos o cantamos esa canción porque habla del derramamiento del Espíritu Santo y nos recuerda lo que fue escrito. ¡Qué maravilloso es! Así que hay una promesa en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo? Vamos a Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Así que ahí búsquelo. Yo estoy ordenando aquí mis hojitas y lo vamos a leer. Dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vamos a ver esto. Dice que en la fiesta él se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces nosotros no estamos sedientos porque nosotros encontramos el agua viva en Jesús. Todos los nacidos de nuevo ya no tenemos sed. Ya hemos sido satisfechos. ¿Por qué? Nuestra sed ha sido satisfecha. ¿Por qué? Porque hemos encontrado al Hijo, o el Hijo nos encontró a nosotros mejor, ¿cierto? Y Él satisfizo nuestra sed que teníamos de Dios. Entonces ahora nosotros ya no tenemos sed, ya Dios nos ha dado. Y dice acá, dice, venga a mí y beba. Cuando tú has conocido del Señor, has bebido de su agua viva, ¿cierto? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Cuando usa la palabra interior, la palabra en el original ahí dice de su vientre, desde adentro, de sus entrañas, dice. Desde adentro correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Por qué? ¿Por qué dice de adentro, de adentro? Dice, porque al nacer de nuevo, dice que tenemos una fuente de vida que salta para vida eterna. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, son ríos que fluyen desde ti hacia otros. Eres una bendición para el mundo porque te hace un testigo con poder, te da el poder para ser testigo y eres una bendición para todos a través del creer con el Evangelio. Y dice, habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba hablando de lo que venía. Jesús estaba hablando de la labor que iba a hacer el Espíritu Santo. Y es muy importante esa labor. Entonces dice que siempre que en la palabra se habla del Espíritu del agua, en este caso, ¿cierto? Habla de el Espíritu Santo, ¿cierto? Y como una fuente, como un río, y cuando habla de la fuente, habla del nuevo nacimiento. Cuando habla del río, habla del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo, los ríos, la característica que tienen es la fuerza y que salen, corren,
¿cierto? Y nosotros acá, yo estoy en una zona de muchos ríos. El río Rarinco, estamos cerca del río Laja, estamos cerca de muchos ríos, esteros. Entonces, tú ves, el agua corre, el agua fluye, el agua llega a distintos lugares. Y no solamente llega, el agua es vida. El agua donde llega fertiliza esas áreas. Tú ves el sur de Chile verde, precioso, a las orillas de los ríos, los árboles, todo. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Entonces, habla de eso el Espíritu Santo. Dice, entonces, tú lo recibes y pasas a ser una bendición para otras personas, pasas a ser una bendición para el mundo. El Señor quiere que tú seas una bendición para quienes están cerca de ti, para aquellas personas que tú tienes contacto con ella. A veces contacto a diario, pero también puede ser un contacto ocasional. Vas te estás trasladando a tu trabajo, a lo mejor en un bus, estás en un colectivo, le dicen en algunos otros lugares. Acá en Chile los buses son los grandes y los colectivos son los autos. Me parece que en Argentina los colectivos son los grandes, ¿ya? Y vas, ¿cierto? Y puedes contactar con la gente y puedes ser una bendición donde tú estés, acá en el metro, en el subte también, como le dicen en otros lugares, y eso que está dentro de ti corre para bendición. Yo he estado viajando en el metro y puedo percibir a veces cosas que suceden con las personas que están a mi alrededor y yo les he dicho, y les comienzo a hablar y les predico el evangelio y he orado por ellos ahí. Recuerdo hace poco una foto que nos llegó de nuestra misionera en Carahue, que tiene más de 70 años ya, pero ella se fue de misiones a Carahue, nuestra hermana Isabelita, y ella iba en una micro, en una micro le llamamos nosotros a un bus pequeño, ¿ya? Y iba en una micro. Y había una persona que no se veía muy bien. Ella le empezó a hablar, a preguntar qué le pasaba. Le dice, oh, me duele el hombro. Y Isabelita le predica el evangelio. Esa persona, y le dice, bueno, pero déjeme orar por su hombro. Y ella oró por el hombro y la persona fue sana en ese momento, ahí en el traslado, hacia donde ella iba, hacia donde esa persona iba. No importa, somos una bendición donde estemos. Cuando tú entiendes cuál es el propósito de Dios con respecto a que el Espíritu Santo te haga testigo, entonces eres una bendición donde estés. No podemos estar impávidos con el sufrimiento, el dolor del mundo. Nosotros sí somos generosos y sí, haz la Teletón, ayudamos en la Teletón. Y si Chile ayuda a Chile con todas las cosas que pasan en nuestro país, nosotros ahí ayudamos a la gente. Si tenemos un vecino, a alguien cercano que está pasando algo difícil, ahí estamos ayudando, porque nosotros somos generosos. Esa es nuestra naturaleza, siempre queremos ayudar, pero hay algo mucho mejor que el dinero, hay algo mucho mejor que regalar una chaqueta o a alguien que tiene frío, que es válido y que está bien, ¿ok? Que ponerle zapatos a alguien que está descalzo, eso es correcto, la iglesia lo debe hacer, pero hay algo mejor, que es el evangelio, alcanzarlos con el evangelio, darle las buenas noticias, que no solamente va a tener pan para comer un día, sino que entienda el amor de Dios, que conozca el amor de Dios, que Dios hizo algo por la humanidad para que no estemos como estamos, hizo algo para la humanidad, envió a su Hijo a pagar el precio que nosotros debíamos pagar. El Hijo tomó el lugar y luego, ¿cierto? Al tomar el lugar nuestro, Él nos dio lo que era de Él, el intercambio de la cruz, el bendito intercambio de la cruz, el glorioso intercambio de la cruz, donde Él tomó nuestros pecados, cargó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. ¿Se da cuenta que ese pasado cargó, sufrió, llevó
nuestras enfermedades en esa cruz. Glorioso Señor. ¿Para qué? Para que nosotros ya no lo estemos cargando más. Y luego que pagó y murió, porque esa era la paga del pecado, la muerte, y murió, entonces, como Él no había cometido pecado, sino que fue nuestro representante, entonces fue levantado de la muerte, de la tumba. Fue levantado y fue puesto a la diestra del Padre. ¡Qué gloriosa obra la de la cruz! Lo maravilloso es que Jesús ya no está en la cruz. Él se levantó de la muerte. Él fue sepultado y luego fue levantado de la muerte y ahora está a la diestra del Padre. Y Efesios dice que allí donde está Jesús, el primer representante de la nueva creación del hombre redimido, ahí estamos juntamente con Él. Nosotros. Por eso que tenemos algo tan glorioso que compartir. Y no podemos solamente ir a las personas. Nosotros tenemos hermanos que visitan la cárcel. Gloria a Dios por ellos. Ahí tenemos un grupo que va a los hospitales. Gloria a Dios porque van a los hospitales. Tenemos personas, todos nosotros, que vemos alguna necesidad y queremos ayudar. Pero no basta con eso. ¿Qué es lo mejor que podemos entregar? Las buenas noticias del Evangelio. Lo que Jesús hizo por nosotros, el corazón del Padre a través del Hijo. Que el Espíritu Santo nos anima a compartir. La Escritura dice que cuando compartimos el Evangelio, el ministerio de la reconciliación, es como si Dios mismo estuviese rogando a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Entonces, no nos quedamos solamente en entregar un par de zapatos, que es bueno. No nos quedamos solamente en abrigar a alguien que está pasando un mal momento. No nos quedamos solamente en darle alimento, sino que vamos con algo mucho mayor, que es el Evangelio. Cuando tú conoces el Evangelio, la Biblia dice que Dios se preocupa de los pajaritos, que tengan comida. Y dice que viste a las flores preciosas. Dice, ¿cuánto más va a ser con nosotros que somos sus hijos? Como Él no va a querer como buen padre preocuparse de que estés vestido correctamente para la época del año o en el lugar donde tú estés. Él se preocupa de que haya comida en nuestra mesa. Dice, la Escritura dice que no ha visto justo desamparado y que mendigue pan. A lo mejor no todos los días hay un banquete en tu mesa, pero hay comida. Y le damos gracias a Dios por eso. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre bueno. Él es nuestro Padre bueno, que vino a hacer algo por la humanidad, y esa investidura del Espíritu Santo, esto que vino a hacer el Espíritu Santo que fue prometido en Hechos 2, que Jesús hablaba de esto en Juan, dice que es para que seamos, es poder para ser testigos, para que tú le demuestres a la humanidad que Dios está vivo, que Dios existe, que Jesús era el Hijo de Dios y que Él vino a demostrar el amor del Padre a la tierra. ¿Qué dice que hacía Jesús? Enseñaba y desataba, liberaba a los cautivos y a aquellos que estaban enfermos eran sanados, los que estaban, cierto, que Satanás los había enfermado o los había atado. Qué glorioso es el Evangelio. Yo sé, han estado escuchando las enseñanzas del pastor Juan Carlos acerca de sanidad, pero a veces no nos damos cuenta todo el potencial que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo que vive en nosotros y que el Señor dijo, pero no se queden ahí, no solamente quiere estar dentro de ustedes, quiere venir sobre ustedes, para que puedan testificar con poder. Cuando tú llegas a una persona y dice que para el que cree, dice, si crees en Marco, dice, si crees,
pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si crees, si crees, si crees, si crees, hablarán nuevas lenguas. Si crees, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Si creen, hollarán serpientes. Si crees. No dice que tienes que ser pastor, apóstol, profeta. Gloria a Dios por los dones de ministerio. Qué bueno que tengamos dones para edificarnos como iglesia, como dice Efesios 4, para que podamos comprender las escrituras. Gloria a Dios por ellos. Pero dice, los creyentes, no los incrédulos, los creyentes, si crees. Y dice, para que testifiques el Evangelio. El Espíritu Santo quiere venir sobre ti, con poder, para que seas testigo, para que cuando vayas a un lugar no solamente extiendas la mano y le des un café caliente o una comida caliente o un abrigo o lo reconfortes, sino que hay un toque de Dios para esas personas. Que lo que estaba mal se restaure, que los que estaban enfermos se sanen. Dice, el cojo saltará, ¿cierto? Decía la alabanza, y el mudo cantará. ¿Por qué? Porque Dios es el que quiere transformar las vidas, que ya no nos quedemos igual, que podamos ir y llegar a otro. ¿Y cómo hacemos eso? A través del bautismo, la llenura, estos ríos de agua viva que fluyen de nuestro ser, pero no tiene que ver con nuestra capacidad humana, no tiene que ver con nuestros méritos humanos, tiene que ver con lo que Él hizo en esa cruz. Él merece la gloria, el honor, por siempre y para siempre. El corazón del Padre fue rescatarnos y el Hijo cumplió el corazón del Padre, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Lo que pasa es que nos cuesta entender tanto amor, porque nosotros a veces diríamos, no, pero a ver, este sí, este no, este sí, este no, este sí y este no. No. Dios no hace eso. Jesús vino a morir por toda la humanidad. El otro día estaba conversando con unos hermanos y estábamos hablando de un tema contingente. Estaban muy tristes por las noticias que ellos habían tenido. Y yo les dije, esa persona que ha causado tanto daño necesita salvación y necesita que le prediquen el Evangelio, porque Dios lo ama. A veces nosotros diríamos, bueno, prediquémosle a todas estas personas, pero a estos de aquí en esta lista negra, no. Dios no hace eso. Él vino a rescatar a toda la humanidad. Ese era el deseo del Padre. Y todos aquellos que reciben al Hijo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos aquellos que han recibido al Hijo, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando estemos con el Señor, de repente nos vamos a llevar unas sorpresas, porque nosotros a veces decimos, esta persona no califica, pero para Dios sí. Porque el requisito para ir al cielo es creer en el Hijo. Creer que el Hijo es Dios. Y creer que murió y resucitó. Ese es el requisito. No tu buen comportamiento, no tus buenas acciones. Todo eso lo hacemos porque sabemos, porque es lo que somos. Pero no lo hacemos para ganar algo con Dios. Así que gracias, Señor, por aquellos que van a la cárcel a predicar, a personas que la sociedad ya desechó muchas veces, que la sociedad piensa que ya no tienen vuelta. Pero Dios, yo conocí un pastor
muy amoroso, el pastor Antonio. Él era traficante. Y él era traficante en Estados Unidos. Y la policía lo alcanzó y lo juzgó. Y él estaba en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, alguien le predicó el evangelio. Y él se convirtió al Señor con todo su corazón. Y se arrepintió de todo lo que había hecho, de todas las vidas que fueron afectadas por las drogas que él vendía. Y él nos contaba y nos dijo que él oró y le dijo, Señor, porque él tenía perpetuo. Él nunca iba a salir de la cárcel. Y él dijo, Señor, si yo salgo de este lugar, yo voy a predicar el evangelio y yo voy a ayudar a restaurar a los drogadictos. Y yo les voy a ayudar a que te conozcan a ti y que sean salvos como yo lo fui. ¿Y qué creen que sucedió? Lo dejaron libre. Y él se vino a Chile. Y en Chile levantó un hogar para rehabilitación de drogadictos. Y la gente iba ahí, gerentes de bancos, al lado de una persona que vivía a lo mejor, que había sido ladrón para poder sustentar su adicción. Estaban ahí, en la misma litera, en el mismo camarote, en la misma habitación. Y él les predicaba el evangelio, les enseñaba cómo confiar en Dios. El pastor Antonio ya se fue con el Señor, pero hizo algo maravilloso. ¿Y saben qué pasaba en Chile? Cuando había algún problema de drogas, alguna cosa, la policía llegaba a su casa y le preguntaba, ¿tú sabes algo? ¿Tú estuviste involucrado? Porque él tenía sus antecedentes. Ellos sabían que él había estado participando de eso. Y él le decía, no, revisen mi casa, revisen mis cosas, no tengo nada que ocultar. Finalmente, después la policía dejó de ir y lo llamaban por teléfono y le decían, ¿sabes algo? No, él decía, yo no sé nada, no estoy en ese ambiente ya. Y vivió sus años, terminó sus años libre, porque fue de bendición a muchos. Hay tanta gente que se rehabilitó en ese lugar. Y ahora está a cargo un pastor que fue rehabilitado por él, un pastor que en Pichilemu era conocido, porque él corría las olas de espalda. Y cuando corría las olas lo hacía con ácido, estaba drogado. Y a veces lo tenían que ir a sacar de distintos lugares los bomberos. Su familia sufría mucho. Y él fue alcanzado por el evangelio, por un misionero que tampoco ya está con nosotros, ya está con el Señor. Y luego fue llevado a este hogar en el cual fue rehabilitado de las drogas, a casa del alfarero. Y el pastor Antonio lo ayudó. Y ahora está a cargo el pastor Iván Reyes. Está ahí, rehabilitando a jóvenes que están ahora, o jóvenes o adultos, en lo mismo que él estaba. ¿Por qué? Porque no hay forma en que podamos callar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es imposible que alguna noticia tan buena, esto tan bueno que ha sucedido contigo, tú lo puedas callar. Dios es maravilloso y Él quiere que estos ríos fluyan, que alcancen, que lleguen a lugares tú a veces no te imaginas hacia dónde llegan. Nosotros que hemos estado recién recorriendo la zona acá, no hemos dado cuenta y tú dices, ¿aquí pasa un brazo del río? ¿Por esta zona? ¿Llega acá? Mira cómo se junta acá el afluente de aquí, el otro de allá. Es precioso. Pero así también tú te das cuenta cuando el Señor usa la palabra ríos, todo lo que implica.
que cómo alcanza y lleva vida a diferentes lugares. Así es el Evangelio. Y así es el Espíritu Santo en ti y sobre ti cuando lo dejas fluir para otros. ¿Qué más dice Jesús del Espíritu Santo? Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De dónde? Desde lo alto. ¿Cierto? Jesús, ¿qué dijo? Que teníamos que orar. ¿Cómo nos enseñó a orar? ¿Cierto? Primero les enseñó, ahora, esta es una enseñanza más larga, ¿ok? Pero él dijo que enseñaran, que oraran así: Padre nuestro que estás en los cielos. Solamente esa introducción, lo que está diciendo ahí en el original es Padre. Ellos no estaban acostumbrados a decirle Padre a Dios, ¿ok? Y él, al decir Padre, se estaba haciendo hijo. Y eso era una herejía para ellos. Entonces, cuando les dijo, oren así: Padre, que estás en los cielos. Esa palabra en los cielos es porque los traductores a veces decían, no puede ser lo que estoy leyendo. Entonces lo trataron de acomodar un poquito. Lo que dice ahí: Padre que estás en la atmósfera alrededor de nosotros, porque toda la tierra está llena de su gloria. Dice, Padre que estás en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Que sea santo. ¿Qué es santo? Bueno, yo estoy repitiendo lo que a nosotros nos enseñaron cuando chicos. Ahí después tú lo puedes ver en la Escritura, que es muy parecido, ¿cierto? Y habla, dice, Padre, tú que estás alrededor de nosotros. Jesús le estaba diciendo, que dijo, el reino de Dios se ha acercado. Que podamos disfrutar del reino aquí en la tierra. Pero Jesús después dijo, el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. Ya no está lejos de nosotros. Ya no está lejos de nosotros. El Señor está diciendo en las Escrituras, y esto lo podemos ver mañana, que está cerca. Él es cercano. Porque a veces la imagen que nosotros tenemos de Dios es un Dios lejano que está allá en el cielo y que nosotros, Señor, aquí estoy. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero la Biblia dice que Él inclina su oído a nosotros. Es más, dice, inclina tú tu oído a Él. Pon atención, Él pone atención a nosotros, porque nos ama. Nos ama. Él quiere mostrarnos. Y Él dice, enviaré la promesa de mi Padre. ¿De quién fue la idea del Espíritu Santo? Del Padre. Del Padre. Así fue. Así que mañana vamos a seguir profundizando con esto, porque se me está acabando el tiempo. No es, de repente no nos damos cuenta, ya se pasó todo el tiempo. Pero vamos a comenzar aquí en Lucas 24:49 y vamos a ver también esta oración que Jesús nos enseñó, que está en el Antiguo Testamento. Entonces lo vamos a transformar en una oración del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Para que así no tengamos ninguna diferencia. Quiero darles las gracias por haber estado conectados el día de hoy en el programa. Mañana vamos a tener un buen día con el Señor. Son muy bendecidos. El Señor es bueno. Confíen en su bondad. Confíen en Él, porque Él quiere, dice la Biblia, que quiere que tengas una buena vida. Amén.